En este vídeo vamos a ver cómo gestionar mensajes utilizando Doctrine y vamos a ver algo muy importante que es cómo gestionar los mensajes fallidos. Es decir, vamos a ver todas las opciones que tenemos cuando un mensaje falla, cómo reenviarlo y todas las opciones que nos ofrece Symfony Messenger. Como siempre tenéis esta rama 003 Doctrine Transport and Retries en el repositorio, del cual dejaré el enlace también en la descripción de este vídeo para que tengáis todo el código que vamos a ver en esta parte. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete en cuestión. Si vamos a la documentación oficial, vemos aquí el AMQP Transport, que es el que vimos en el vídeo anterior, y tenemos el siguiente, que es el Doctrine Transport. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalarlo con Composer. Ahora que ya lo tenemos instalado, lo siguiente es configurar el DSN o el nombre del host. En este caso, yo voy a copiar este que tenemos aquí, que es el que viene por defecto. Lo voy a pegar aquí, solo que como ya existe uno, a este lo voy a llamar Messenger Doctrine Transport DSN. Y como veis, simplemente tenemos que poner Doctrine // y default, porque lo que quiero utilizar es la conexión por defecto que ya tengo configurada para Doctrine. Si tuvierais más de una conexión, aquí podéis poner el nombre de esa conexión para utilizar uno u otro. Normalmente no os va a hacer falta. Ahora, y al igual que en los otros vídeos, voy a crear el mensaje y el handler. Aquí en la carpeta Message voy a crear una nueva clase Doctrine Message y el contenido va a ser igual que en los anteriores. Simplemente para un ejemplo vamos a añadirle un atributo data. Este sería el mensaje y ahora vamos a crear el handler. Le inyectamos en el constructor el logger porque lo único que vamos a hacer en este ejemplo es loguear el contenido del mensaje y en el método invoke tenemos que pasarle como parámetro el tipo de mensaje que queremos procesar. En este caso, Doctrine Message. Y me voy a copiar este logger de otro de los mensajes que ya tenemos creados y lo voy a pegar aquí y le voy a cambiar el contenido a Doctrine Message Receive y el contenido del mensaje. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurar Messenger. Por lo tanto, nos vamos a ir a nuestro fichero Messenger YAML y aquí vemos que ya tenemos configurado del vídeo anterior el async, que es el que utilizaba Rabbit. Y entonces voy a crear aquí uno nuevo que se va a llamar Doctrine. Vale, le voy a poner simplemente, no lo está detectando porque no he guardado este archivo, pero si lo guardamos y venimos aquí, vemos que ahora si hago clic ya me lleva. Vale, entonces este transport, Doctrine, va a utilizar esa dirección. Y lo siguiente que tenemos que hacer es en el routing decirle qué mensaje queremos que vaya por este transport. Por lo tanto, voy a copiar esto y aquí es Doctrine Message y lo vamos a enviar por el transport Doctrine, de tal manera que al terminar esta configuración nos va a quedar que el mensaje default async message va a ir por este transport, que es el asíncrono que utiliza Rabbit, y todos los mensajes de tipo Doctrine Message van a ir por el transport Doctrine, que es el que vamos a utilizar en este vídeo. Ahora voy a crear un comando que me va a ayudar a enviar mensajes a esta cola. Voy a ir aquí a la carpeta de mensajes y lo voy a crear con el nombre como este, pero le voy a llamar Doctrine. Vale, estoy utilizando Maker como ya hicimos en el vídeo anterior para crear un comando y le voy a llamar send Doctrine.
Entonces, ahora vamos a configurar este comando. Le voy a poner aquí la descripción. Sends doctrine messages, el nombre como siempre. Esto no tenéis por qué hacerlo, pero yo lo suelo hacer en todos mis comandos porque así en el método configure tengo todas las opciones de configuración del comando, como el nombre, descripción, argumentos y demás. Al igual que en los otros, le voy a inyectar aquí el message bus interface. Y voy a borrar todo esto. Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es un bucle for porque vamos a probar a enviar varios mensajes para que veáis la rapidez de este tipo de transport y para ver un poco los casos de uso en los que se podría utilizar. De momento lo voy a dejar con 1 para enviar un mensaje y luego probaremos a enviar varios. Aquí tenemos que crear un nuevo mensaje de tipo doctrine message y en el contenido lo voy a meter en un sprintf porque lo que quiero es enviar el número de la iteración del bucle for. Así, entonces lo que voy a hacer es enviar doctrine message y aquí este símbolo de número y el número en cuestión. Como veis, aquí no tenemos que enviar ningún tipo de stamp o de sello porque simplemente se van a despachar según se envíen, a diferencia de Rabbit que enviamos el mensaje a otra máquina y después la leemos de esa máquina en el mismo o en otro servicio. Esto funciona muy parecido a los mensajes síncronos, es decir, en cuanto se hace el dispatch, el mensaje se procesa. E incrementamos el contador. Entonces, otra cosa que voy a hacer aquí va a ser añadir un par de variables para ver el tiempo que tarden en procesar todos los mensajes. Voy a crear aquí una variable start que va a ser microtime y la voy a pasar como parámetro true para que me lo devuelva en segundos. Y al terminar la iteración, lo mismo, end va a ser microtime y para que me lo devuelva en segundos. Y ahora aquí en el output lo que voy a hacer es escribir los segundos que ha tardado en procesarse. Aquí esto es end menos start y así ya lo tendríamos para que nos lo muestre cuando termine la ejecución. Aquí hay que poner menor o igual porque si no, no lo va a hacer ninguna vez. Y entonces ahora vamos a probarlo, copiándome el nombre del comando y lo voy a ejecutar con -vv para que me muestre la salida. Vale, vemos que simplemente ha procesado el mensaje en cuanto lo he enviado y ha tardado 0,07 segundos. Vamos a probar ahora con 1000 mensajes. Y vemos que ha tardado 1,9 segundos. Vale, para que veáis que, dependiendo del caso de uso de vuestra aplicación, os convendría utilizar Rabbit o Doctrine. En este caso ya veis que en menos de 2 segundos hemos podido procesar 1000 mensajes. Entonces, imaginaos que tenéis una aplicación de una tienda online que recibís pedidos y cada vez que recibís un pedido enviáis un mensaje a un Rabbit, por ejemplo. Pues en el caso de que recibáis menos de 1000 o 2000 mensajes por segundo, que ya sería un volumen de ventas bastante grande, con este approach os estaríais evitando el tema de utilizar una máquina externa con Rabbit y toda la complejidad que añade, porque simplemente estaréis procesando todo desde esta misma máquina. Ahora vamos a ver una parte que también es súper importante y es cómo gestionar los mensajes fallidos. Lo que hemos hecho ahora es simplemente enviar los mensajes y confiar en que se van a procesar correctamente. Lo voy a cambiar aquí por 1 otra vez para las pruebas que vamos a hacer a continuación y otra cosa que vamos a hacer es ejecutar un worker para que escuche estos mensajes. Si os acordáis del vídeo anterior,
aquí tenemos un comando que es messenger consume, al que le podemos pasar el nombre del transport, que en este caso tenemos async y doctrain, y lo que vamos a hacer es crear un proceso de PHP que va a encargarse del procesado de ese tipo de mensajes. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es pegar este messenger consume, pasarle doctrain, que es el nombre del transport que hemos definido en nuestro messenger YAML, y le voy a pasar -v para ver el output. ¿Vale? Veis que acaba de procesar los 1000 mensajes que acabamos de enviar. Entonces es muy importante que tengáis este concepto claro. Funciona similar a los mensajes síncronos, es decir, que en cuanto se hace el dispatch con el bus, se procesan, pero tiene la parte asíncrona de Rabbit en la que tienes que ejecutar uno o varios workers para procesar esos mensajes. Entonces, ahora lo que voy a hacer es volver a ejecutarlo para que escuche, para que en cuanto envíe un mensaje se procese. De hecho, podemos probarlo ahora. Si yo ahora envío un mensaje, vemos que aquí se ha recibido el mensaje y este es el contenido, .train_message_receive, y el content, .train_message y el número 1, porque solo hemos enviado un mensaje. Entonces, vamos a ir al handler y aquí vamos a lanzar una excepción. Imaginaos que por cualquier motivo, en caso de que el mensaje no contenga algo que nosotros necesitamos, vamos a dar una excepción. Vale, solo para este caso vamos a lanzar una excepción en cualquier caso. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo voy a poner aquí un worker a escuchar esos mensajes y ahora le voy a dar a enviar y vemos lo que está pasando. Fijaos, se recibe por primera vez, da un error, se espera, se pone un delay de 1 segundo, se vuelve a intentar, la segunda vez vuelve a fallar, se esperan 2 segundos y a la tercera se vuelve a enviar y se esperan 4 segundos. Y finalmente veis aquí que se está eliminando del transport. Entonces, ¿esto por qué está pasando? Si vamos a la documentación y buscamos en cómo gestionar los mensajes que fallan, aquí en Retrace and Failures, vamos a ver que por defecto tenemos que el número máximo de reintentos es 3. A ver, voy a hacer esto un poco más grande. Vemos que el número de reintentos por defecto son 3, luego tenemos un delay que son 1000, que son milisegundos, en este caso sería un segundo, y luego tenemos un multiplicador que por defecto viene a 2. Entonces, ¿esto cómo funciona? Aquí lo que le estamos indicando es que cuando un mensaje dé una excepción, se va a intentar un máximo de 3 veces antes de ser eliminado. Y entonces se va a intentar cada 1 segundo, pero este multiplicador por 2 lo que va a hacer es que cada vez que se intente va a multiplicar por 2 el tiempo anterior. Por eso hemos visto que la primera vez que falla se ejecuta al cabo de 1 segundo, la siguiente vez al cabo de 2 y la siguiente vez al cabo de 4. Si pusiéramos aquí número de reintentos 4, se reintentaría por cuarta vez, pero tras 8 segundos, variaría 8, 16, 32, 64, y esto es una técnica que se suele utilizar para no saturar las máquinas. Imaginaos que por alguna razón alguno de vuestros mensajes está fallando constantemente, lo que se va haciendo es multiplicando por 2 el tiempo de reintento para que cada vez se reintente en menos tiempo y con esto evitar que vuestro servidor se sature. Entonces, si lo veis aquí es justo lo que ha pasado. Primer intento 1 segundo, segundo 2 segundos, tercero 4 segundos. Y vemos que aquí ha sido eliminado. Entonces, esto no está muy bien en caso de estar en una aplicación porque, claro, se ha reintentado 3 veces, ha fallado las 3 veces y hemos perdido el mensaje. Pero ese mensaje a lo mejor en nuestro dominio tiene una importancia. Vamos a ver cómo podemos, tras esas 3 veces que falle, guardarlo en una tabla de la base de datos para poder corregir el error en nuestro código y luego reintentar el envío. Voy a configurar aquí el acceso a la base de datos. Aquí es el puerto 5000. Si os acordáis, en el fichero Docker Compose habíamos puesto que el puerto 5000 iba a ser el que se iba a redirigir al contenedor. Y tenemos usuario root y password root. Vale, está la conexión bien y aquí en esquemas vamos a marcar este. Entonces, si os fijáis, aquí ya tenemos una tabla Messenger Messages que se ha generado automáticamente, sin ningún contenido. Esto es porque si venimos aquí al fichero de conexión,
del componente de Messenger y el doctrain transport, vemos que aquí tenemos unas opciones por defecto, que es el nombre de la tabla, que como no le hemos pasado ningún es Messenger Messages, como podéis ver es la que ha creado. La cola por defecto es default, el redeliver time, que es el tiempo de reintento, es un 3600, y el autosetup true, que esto significa que si le pasamos true a este autosetup es que vamos a permitir que Symfony cree por nosotros esa tabla. Entonces, aquí hemos visto que enviamos el mensaje y se ha perdido. Tras 3 reintentos se ha eliminado. Entonces vamos a configurar Symfony para que en vez de eliminarlo, lo guarde en esta tabla, de tal manera que nosotros podamos ver cuáles son los mensajes que han fallado y por qué. Si volvemos a la documentación, vamos a ver cómo podemos configurar aquí este transport para mensajes que han fallado y veis que es tan simple como crear un transport llamado failed que tenga también la conexión a doctrain y después aquí en la parte de Messenger decir que el failure transport va a ser ese failed, que es el nombre que acabamos de crear. Entonces me voy a copiar tal cual esto de la documentación y aquí debajo de el transport doctrine voy a copiar el failed y aquí en Messenger el failure transport failed. Entonces, con esto, ¿qué va a pasar? Que tras esos 3 reintentos se va a guardar en la base de datos. Entonces, vamos a probarlo. Voy a lanzar aquí el worker para escuchar mensajes y voy a lanzar mi mensaje. Vale, vemos que falla la primera vez, falla la segunda vez, falla la tercera vez y tras 4 segundos, ¿veis? El mensaje será enviado al failure transport. Si ahora abrimos nuestra tabla Messenger Messages, vemos que tenemos aquí un mensaje. Bueno, este ID 1011 es porque ya he estado haciendo algunas pruebas, ¿vale? Vosotros si estáis haciendo esto desde cero, seguramente tendréis aquí el ID 1. Vemos el contenido del mensaje en formato JSON, vemos las cabeceras del mensaje, que son las mismas que se enviarían a Rabbit, vemos el nombre de la cola, que es failed, que es justo lo que hemos configurado aquí, QName failed. Y tenemos aquí datos de cuándo se ha creado y la disponibilidad. Y aquí en Delivered Add tenemos en null porque no se ha enviado. Entonces, ¿esto cómo lo podríais utilizar en vuestros casos de uso? Pues imaginaos que yo ahora tengo aquí una serie de mensajes que han fallado y tengo aquí la información en esta tabla. Lo que podéis hacer una vez hayáis configurado esto, si volvéis a ejecutar bin console para ver todos los mensajes, todos los comandos disponibles, vemos que ahora nos han aparecido aquí algunos. Tenemos Messenger failed remove, retry y show. Si yo ejecuto este, por ejemplo, veis que ahora aquí me aparece una tabla y me dice que hay un mensaje pendiente y tenemos aquí la información. Podemos ser más granulares y darle al ID del mensaje con "-vv" y nos va a mostrar toda la información referente a ese mensaje. Bueno, he puesto 1, pero es en realidad 1011 en mi caso. Vosotros tenéis que poner el número, el ID del mensaje que queráis ver. Y entonces vemos aquí una información más detallada. Tenemos la clase de mensaje, el ID, cuándo ha fallado, el mensaje del error, de la excepción, la clase de la excepción y el transport. Y luego tenemos aquí un historial. Vemos que ha sido reenviado 3 veces y esta cuarta, que es cuando ha fallado, que es cuando se envía el transport. Y aquí tenemos el mensaje, la clase y en data el contenido. Vale, entonces aquí podéis ver en detalle qué es lo que ha pasado. Entonces imaginaos que yo ahora pues estoy trabajando en mi proyecto y digo, vale, es que tengo aquí una excepción que no debería lanzarse. Lo corrijo. Entonces si ahora volvemos a hacer sf o bin console, vamos a ver que tenemos aquí el comando para reintentar. Y lo que voy a hacer es me lo voy a copiar y ejecutarlo. Por lo tanto voy a ejecutarlo así. Y entonces vemos que aquí tenemos el mensaje este. Y dice si quiero reintentarlo o eliminar el mensaje. Entonces le doy a yes. Y vemos que el mensaje se ha procesado correctamente. Entonces si ahora venimos aquí a la tabla y refrescamos, vemos que ya no lo tenemos. Entonces esto es una forma muy útil de tener controlado el tema de los mensajes que fallan. Por ejemplo, imaginaos que en vuestra aplicación tenéis el registro de usuarios y cada vez que un usuario se registra le enviamos un email para que active su cuenta, que es un caso de uso muy típico en cualquier aplicación. Vale, pues imaginaos que por cualquier cosa el servidor de mailing está caído. ¿Qué va a pasar? Que el usuario se va a registrar correctamente porque se va a guardar en la base de datos,
pero no se le va a enviar el email. Entonces, aquí en nuestro handler, que sería donde tendríamos la lógica para recibir los datos del mensaje y enviarle el email, daría una excepción y por lo tanto tras tres reintentos quedaría aquí guardado. Entonces vosotros podríais venir aquí o incluso crearos un comando que vaya leyendo esta tabla y cada vez que haya contenido que os notifique, por ejemplo, hay mensajes en esta tabla. Entonces vosotros podéis ir a verlo, corregir el error en el código en el caso de que sea un error de código o en algún servidor y volver a reenviarlos para que esos usuarios reciban la información que necesitan. Y en principio esto es todo lo que quería cubrir en este vídeo. Como veis es casi el más importante de todos los que hemos visto en la serie y es cómo gestionar los mensajes cuando por alguna razón fallan. Seguiremos viendo otros tipos de transportes y otros casos de uso en los siguientes vídeos.